unos 2 minutos vamos a comenzar. Gracias. Buenas tardes, vamos a comenzar con la conferencia Taller de Metrología para Ejecutivos. Con ustedes el doctor Jorge Torres. Gracias, buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias por la invitación de la Expomac para participar en este evento y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo. Les aseguro que su tiempo lo van a recuperar. Si no les gusta, les devuelvo su dinero de la entrada, ¿sale? Pero nadie pagó, no vais a querer cobrar el viaje. No, sí. No, les comento, normalmente esto es un curso de 3 días, 8 horas, pero la gente que está aquí es pura gente inteligente, ejecutivos, entonces un ejecutivo, lo que alguien aprende en 24 horas, ustedes lo aprenden en 1 hora, entonces no hay problema, ¿sale? Vamos a ver desde el principio y vamos a empezar con este pensamiento que es de Galileo Galilei, allá por lo 1600, ¿no? Y dice, mide todo lo que es mesurable y haz mesurable aquello que parece que no puede ser medido. Esa es la base, ¿no? La base de la metrología es medir. Y vamos a revisar un poquito los conceptos de metrología a través de este contenido que nos vamos a ir rapidito, pero sí ver cuáles son las importancias de las mediciones, cuál es la estructura nacional e internacional, términos básicos de metrología, el Sistema Internacional de Unidades o SI, vamos a ver características de los instrumentos de medición, lo que es trazabilidad y patrones de medición. Aquí no hay que confundir trazabilidad con transabilidad, ¿verdad? Porque de repente hay especialistas en transabilidad y vamos a ver lo que es, algunos le llaman también rastreabilidad, ¿sale? Y unas conclusiones. Entonces empezamos con importancia de las mediciones y aquí, ¿qué es medir? Y medir es comparar una magnitud desconocida con una magnitud de la misma naturaleza tomada como referencia. ¿Qué quiere decir esto? Un metro, a alguien se le ocurrió decir esto es un metro, ¿verdad? Y partirlo en dimensiones y cualquier cosa que se le parezca es un metro. Yo puedo decir que esta es una unidad de longitud, un micrófono. Entonces, esta mesa tiene un ancho de 2 micrófonos. Eso es lo que es medir. Contra algo que conozco. También se expresa por un valor numérico con una unidad de medida, acompañado de una incertidumbre, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo dije, el ancho de aquí es 2 micrófonos, ¿sí? Es 2 y la unidad de medida es el micrófono, con una incertidumbre de ¿cuánto? ¿Qué quiere decir esto de incertidumbre? Vamos a platicar un poquito más adelante, pero, por ejemplo, ¿cuánto pesa usted, compañero? 90 kilos. Te apuesto todo lo que traigo en mi cartera a que no pesa 90 kilos.
no lo conozco, no estoy diciendo que está mintiendo, ¿no? ¿Aceptas o no aceptas? A lo mejor no lo conozco, ¿no? ¿Por qué no? Porque, ¿qué es lo que sucede? Si él toma ahorita 1 litro de agua, ¿cuánto sube su peso? 1 kilogramo, ¿sí? Y así como uno come, pues también descome, ¿no? Y entonces, en la fluctuación del peso en el mismo día, puede ser 1 kilogramo más menos, o hasta 2, porque también come, toma líquido. Yo le recomiendo mejor un tequilita saliendo, se lo acepto si me invita. Entonces, el día va fluctuando, más menos 2 kilogramos. Entonces, cuando uno da el peso, debería decir 90 kilogramos más menos 2 kilogramos. Y ahí tengo una certeza del 95%, con K igual a 2. Eso lo vamos a ir platicando para que se tenga el concepto, ¿sí? Entonces, las unidades de medición se seleccionan por convención. Ya no hablamos que el ancho es 2 micrófonos, sino que esto tiene 40 centímetros. ¿Por qué 40 centímetros? Porque por convención la unidad de longitud es el metro y un metro tiene 100 centímetros. Eso es por convención, ¿sí? Entonces, ¿por qué medimos? Primero, para conocer y para tomar decisiones, ¿sí? Conocer qué nuestro estado de salud, quién ganó, qué distancia estamos, ¿sí? Y tomar decisiones también. Tomar decisiones de dónde me dan litros de a litro, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esa es una toma de decisiones. Si yo mido, si yo puedo comparar la cantidad que me dan, entonces ya sé dónde me conviene comprar. También, si tenemos algunas reflexiones sobre la medición, podríamos decir, se empieza a conocer un concepto cuando se le asigna un valor, o sea, cuando se cuantifica, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué estatura creen que tengo yo? ¿1,85? ¿Cuánto creen que mido, chicas? 1,70, 1,65, ¿sí? Bueno, nadie dijo 3 metros, nadie dijo 50 centímetros. ¿Por qué? Porque todos nos medimos y conocemos el concepto de la estatura, ¿sí? Pero si yo les digo, ¿qué rugosidad tiene la silla donde están sentados? ¿Quién me puede decir la rugosidad? Sóbenla un poquito, no se pase, nada más así. ¿Qué rugosidad tiene? ¿Quién sabe? ¿En qué se mide la rugosidad? ¿Quién me puede decir? ¿No? Puede ser en micrómetros por milímetro, ¿sí? La rugosidad es los picos y las valles que hay en una superficie. Pero si yo nunca he medido eso, no puedo decir qué rugosidad tiene. Tengo que tener la experiencia de haber medido, de conocer esa magnitud para poder asignarle un valor, ¿sí? También algo muy importante, la naturaleza nos impide conocer con certeza absoluta el valor verdadero de una magnitud. Siempre nos quedamos con incertidumbre. Les decía con el peso, ¿sí? Con mi estatura, yo mido 1,85, está bien, estás bien calibrado, ¿eh? No necesitas ajuste. Entonces, pero si me quito la gorra, pues ya el pelo ya se fue, eso ya no hay estatura adicional. Entonces, a lo mejor, si uso zapatos con tacón o no, la estatura va a cambiar. Si uso zapatos, si estoy descalzo, si uso sombrero, entonces siempre nos quedamos con incertidumbre. Si quieren tener una altura mayor, acuéstense y mídanse acostados, porque entonces se relaja la columna vertebral y van a subir como medio centímetro. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasaría si yo tomo el esfuerzo para medir bien? Voy a medir bien.
¿qué gano? Aumento la confianza de los clientes. ¿Sí? 2, asegurar la calidad del producto disminuyendo los costos de no calidad. ¿Sí? Apoyar objetivamente las decisiones de mejora. Aumentar la eficiencia en el uso de recursos. Facilitar la comparación en el caso de controversias. Ojo, la controversia más grave que podemos tener es una demanda. No me diste o la calidad o la cantidad que yo quería. Entonces me demandan. ¿Cómo demuestro que sí di la cantidad? Pues midiendo, mostrando que el equipo que utilicé es el instrumento adecuado para el uso intencionado y que además tiene trazabilidad el instrumento. ¿Qué es trazabilidad? Es llevarlo con una calibración y otra hasta un patrón. ¿Sí? Igual, ayuda a mantener la empresa y disminuir los riesgos de la seguridad en el trabajo y la vida diaria. La vida diaria, pues con un esfimomanómetro me miden la presión y me dicen que tengo presión alta, voy a la farmacia, me dan y tomo unas pastillas, me baja la presión. Si yo realmente no tenía presión alta, pues a lo mejor no despierto, se baja tanto la presión que me quedo ahí ya plácidamente dormido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por otro lado, seguridad en el trabajo. Si yo tengo una caldera, un recipiente a presión, con una presión muy alta y no la estoy midiendo bien, probablemente puede explotar, ¿sí? Hay muchos casos de estos. Entonces, si yo mido bien, voy a lograr la competitividad de la empresa, ¿sí? Eso es lo que yo busco, que me toque un pedazo de pastel más grande, que mis clientes tengan confianza, la empresa que ustedes tengan. ¿Qué es lo que queremos? Que el cliente diga, no más contigo mi reina, o contigo mi rey, no quiero a otro, porque te tengo confianza, porque sé lo que me das, porque es justo, porque el valor de lo que pago lo obtengo. ¿Sí? Una empresa sin clientes no sobrevive. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son los requisitos metrológicos en un proceso productivo de cualquier tipo? Primero tengo materia prima, el proceso y pruebas finales para entrega, pero no hay que tomar muy a la ligera el proveedor, ¿verdad? Por eso hay muchos sistemas de calidad como el Just in Time, ¿sí? Y lo que es desarrollo de proveedores. Y el cliente, las encuestas de salida, la satisfacción al cliente. En todo el proceso, cuando llega la materia prima, durante el proceso y al final, hacemos pruebas de laboratorio. Todas las pruebas de laboratorio tienen que calibrarse los instrumentos y entonces puede ser que se tenga un laboratorio de metrología interno que pudiera estar en calidad o a lo mejor en mantenimiento o tener un laboratorio de calibración, no importa cuál. De cualquier manera, puedo yo calibrar todo o tener una persona que sepa en la empresa de metrología y envíe fuera a un laboratorio externo a calibrar los instrumentos. No todas las empresas deben tener un laboratorio de metrología, pero sí alguien que sepa para poder asignar sus instrumentos de medición a un laboratorio que sea adecuado para calibrar el instrumento en cuestión. ¿Ok? Pasamos a lo que es la estructura metrológica nacional e internacional. Y aquí, hace 2 años, cambió. Antes en México había lo que se conocía como la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Actualmente esa ley ya fue abrogada, ya no existe, y la que está en vigor es la Ley de Infraestructura de la Calidad. Es una ley con muchos artículos y habla de los sistemas de calidad, pero nada más para tomar en cuenta, el libro tercero habla de la metrología y el artículo 95
del sistema de metrología y la metrología científica. Lo voy a platicar más adelante, pero la metrología se divide en 3 tipos de metrología: metrología científica o primaria, metrología secundaria o industrial y metrología legal. Son 3 niveles de metrología. Este artículo habla sobre la metrología científica. Y aquí dice que el sistema de metrología forma parte del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. El sistema de metrología se integra por el CENAM, Centro Nacional de Metrología, que está aquí cerquita en Querétaro, y que con mucho gusto lo recibimos cuando quieran. Ya por ahí les dije a los compañeros, y les digo a todos, al que quieran, el mejor café de Querétaro, el Bajío, México y sus alrededores es en mi oficina. Y se los demuestro. Están ahí, apuestita, ok. El sistema de metrología está por el CENAM, los institutos designados de metrología, las entidades de acreditación, los organismos de evaluación de la conformidad y demás entidades públicas o privadas que la Secretaría determine con la opinión favorable del CENAM. ¿Sí? Esto es así. El CENAM está encargado y es responsable de metrología científica, hace metrología técnica, y ahora con esta nueva ley empezamos a trabajar en lo que es metrología legal, lo que es aprobación de modelos y otras actividades metrológicas como tercerías y demás. Entonces, el siguiente nivel del CENAM son los laboratorios de calibración, ¿sí?, acreditados. ¿Cómo funciona esto? La Secretaría de Economía tiene a la Dirección General de Normas, que es la que regula y autoriza a las entidades de acreditación. Varias dependencias como la Secretaría de Economía, la de Salud, Semarnat, también autorizan a ciertos laboratorios, ya sea de calibración, laboratorios de calibración o de ensayo o de pruebas, como se llama, para ciertas pruebas. Entonces, el CENAM da trazabilidad y también colabora tanto con la Secretaría de Economía como con las entidades de acreditación. Esto es más o menos cómo está. El Centro Nacional de Metrología, el CENAM, no da en muchos casos servicio directo a la industria. ¿Por qué? Porque hay muchos laboratorios secundarios en México y la idea es que el CENAM apoya un laboratorio secundario y ese laboratorio secundario puede tener 200 clientes y de esa manera, si hay 1000 laboratorios, pues tenemos 200,000 empresas que podemos apoyar, no podríamos hacerlo nosotros directamente, ¿no? Entonces, así está más o menos el esquema, y a nivel internacional, lo que buscamos es, tenemos el país 1, que puede ser México, país 2, que puede ser Japón, Alemania, Colombia, lo que sea. Tenemos el Instituto Nacional de Metrología, que a través del Consejo Internacional de Pesas y Medidas, eso quiere decir CIPM, que se tiene el arreglo de reconocimiento mutuo, sus siglas en inglés es MRA, se reconocen lo que hace el CENAM. Ustedes pueden entrar, le ponen en su buscador de su preferencia bipm.org, que BIPM es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, y ahí pueden ver todos los países que tienen un arreglo de reconocimiento mutuo, ¿sí? Y entonces, después de eso, hay las entidades de acreditación. En México hay 3 entidades mexicanas de acreditación, pero hay otras 20 que funcionan en México, y las entidades de acreditación acreditan laboratorios secundarios. La idea es que los productos puedan pasar libremente sin barreras técnicas al comercio, que los productos a través de la medición tengan ese reconocimiento. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo está la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas? Esta inició con el Tratado del Metro. Allá por los 1800 se firmó el Tratado del Metro, y en ese Tratado del Metro entraron varios países.
Al inicio México no estuvo presente porque precisamente en Querétaro pues habíamos fusilado a Maximiliano de Habsburgo, que había sido puesto por los franceses, y el tratado se firmó en Francia, entonces no éramos muy cuates. Después de unos años ya se firmó y México es miembro. De esto sigue el Comité Internacional de Pesas y Medidas, donde hay 18 personas que lo integran, y después está un laboratorio que tiene alrededor de 70 personas, donde básicamente está temperatura, masa y algunas otras magnitudes. La idea de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas es que ahí se reúna la gente. Y el Consejo Internacional de Pesas y Medidas se apoya en 10 comités. Está el Comité Consultivo de Masa y Magnitudes Afines, el de Temperatura y otros. Y ese comité es nada más de científicos. Ahí no son puestos políticos, sino que se invitan a gente y se hacen grupos de trabajo donde se ve las comparaciones que tienen que hacerse entre países, donde se ve las capacidades de medición de cada país y donde se ve que es un patrón nacional. Y México tiene a una persona que preside uno de sus grupos, que ha sido el primer latinoamericano y que tiene el gusto de hablarles hoy. Así es que estamos ahí entre los 10 mejores, ya es algo, ¿no? Esperemos que en el fútbol también lleguemos a semifinales. Ok, entonces el mundo ¿cómo se organiza? Por regiones, ¿no? Entonces esto es el SIM, Sistema Interamericano de Metrología. Como hay muchos países, hay 5 regiones, que es NORAMED, que es Canadá, Estados Unidos y México; CAMED, que es el Caribe, todos los países del Caribe; CARIMED, que es todo el Caribe excepto Cuba por la relación tensa que existe con Estados Unidos; ANDIMED, que es el norte de Sudamérica; y SURAMED, que son los 5 países del cono sur. AFRIMED es todos los países de África; EURAMED, lo que antes era Europa Occidental; COMET, lo que antes era la Unión Soviética y sus aliados; y APMP, que es el Asia Pacífico. Ahorita acaba de salir los países árabes, ya hicieron también un grupo para trabajar metrología. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede en el mundo. La Conferencia General de Pesas y Medidas tiene la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, y la idea es que se tenga el arreglo de reconocimiento mutuo, donde pues países de todo el mundo, NMIJ de Japón, el NIS de Estados Unidos, CENAM, INMETRO de Brasil, NPL de Inglaterra, PTB de Alemania y muchos otros países acepten las mediciones que se hacen en otros países. Esa es la idea, ¿sí? El reconocimiento mutuo entre varios países. Y como decía, cada país tiene un centro, uno nada más. Y en México está el Centro Nacional de Metrología, que básicamente se desarrolló para dar independencia al país, no depender de patrones de otros países. Los patrones nacionales están aquí, y la infraestructura física y humana del CENAM lo convierte en un laboratorio de excelencia. El CENAM no es de los laboratorios más antiguos del mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, Brasil ya tiene más de 100 años, Argentina tiene, el CENAM cumplió 29 años, los mismos que tengo yo en el CENAM, 29, ahí estamos desde que inició. Y el CENAM es esto más o menos. Tenemos más de 120 laboratorios operando en muchas magnitudes: fuerza, par, presión, vacío, dureza, atracción gravitacional, masa, densidad, viscosidad, mediciones eléctricas, mediciones químicas, materiales de referencia. Y actualmente trabajamos alrededor de 280 empleados, de los cuales 36 tenemos doctorado, 60 tienen con maestría y muchos
como 150 tienen licenciatura, pero también tenemos gente con técnicos. Estos son algunos de los servicios que da el CENAM. Estos que están en negro son servicios que se cobran, ¿sí? Y hay otros servicios que no cobramos, pero que también hacemos, como evaluación técnica de laboratorios en colaboración con entidades de acreditación, dictámenes de trazabilidad, participación en comités de normalización, de metrología legal y de acreditación, comparaciones nacionales con otros países, conferencias y publicaciones de artículos, como esta conferencia, ¿no? Y otras actividades que no cobramos. Vamos a pasar a términos básicos de metrología. De nueva cuenta, una disculpa, le estoy compactando 24 horas en una, pero pues ustedes se ve que es pura gente inteligente aquí. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. ¿Qué es la metrología? Bueno, es muy sencillo, la metrología es una ciencia, como las matemáticas, como biología, como cualquier otra ciencia, es una ciencia que tiene muchos aspectos. La metrología tiene los aspectos teóricos, aspectos técnicos y aspectos legales. Y como le dice, se divide en metrología primaria o científica, secundaria o industrial o técnica, y metrología legal. Y la metrología, dijimos, es ciencia de la medición. Y entonces, ¿qué es la medición? Fíjese lo bonito de esta definición. Dice, conjunto de operaciones que tiene por objeto determinar el valor de una magnitud. Es un conjunto de operaciones. Yo trabajé en Procter & Gamble, trabajé en ILSA, Hojalata y Lámina, allá en Monterrey, en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, y antes de entrar al CENAM, trabajé en esos lugares, medí mucho, pero no sabía cómo medir. No te dan un procedimiento para medir, te dan un procedimiento para calibrar, pero para medir no. Y aquí hay que entender que es un conjunto de operaciones para determinar una magnitud. Y entonces uno toma un termómetro y mide. ¿Cuántos de ustedes han ido al médico alguna vez? Nomás ustedes dos, los demás súper sanos. Bueno, cuando van al médico, miden el peso, temperatura, presión. ¿Alguno de ustedes le ha preguntado al médico, oiga, el certificado de calibración del esfigmomanómetro, de la báscula, del termómetro? Y le han dicho, ¿qué trazabilidad tiene? Enséñeme la confirmación metrológica del instrumento. No. Y muchos médicos, no digo que todos, muchos médicos piensan que un instrumento, porque es alemán, porque es japonés, porque es americano, es divino, dice la verdad. A mí ni a ningún compañero del CENAM nos ha pasado que en medio de una tormenta de esas que caen aquí en León, lluvia así cerrada, rayos y centellas, de repente se abran las nubes, aparezca una luz y baje un instrumento y se oiga una voz, hijo mío, usa este instrumento, no tiene error ni incertidumbre. No ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero lo que digo es esto, todo instrumento de medición tiene error y tiene incertidumbre, todo. Entonces hay que saber cuál es el error máximo permitido, cuál es la incertidumbre máxima, la clase de exactitud, ¿sí?, con la que podemos trabajar. No es el mejor instrumento el que tiene la incertidumbre más pequeña, es el instrumento más adecuado para la aplicación en que lo voy a medir, ¿sí? Porque un instrumento con una incertidumbre muy pequeña es muy caro, es muy difícil calibrarlo y su mantenimiento es muy elevado. Y si yo compro el instrumento con la incertidumbre más pequeña, voy a tener arrastrando una serie de gastos operativos. Entonces, ¿qué es lo que medimos? Primero, magnitud. Y la magnitud es
un atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede ser distinguido cualitativamente y después determinado cuantitativamente. Ahí hay unos ejemplos: temperatura, tiempo, masa, presión, volumen, densidad. Por ejemplo, un caso donde no es magnitud, pero que podemos usarlo, no existe el velocímetro, ¿no? Que metas a alguien y diga, no, pues este es Bella del 10, wow, o Bella del 6. Más bien, cuando dos chicas van a salir, le dicen, oye, hazme el paro porque voy a invitar y llevo un amigo. Y si le dice, ¿cómo es el otro? Es bien simpático. Ya valió, ¿no? Ya dices, es 6 para abajo, porque si dice que es simpático, ya valió. Entonces no hay, pero por fortuna no hay, porque los feos como yo, pues no nos meten y no pasa nada. Si eres del 6, el 5, uno dice, sí, era simpático. Y pasa uno, ¿no? Entonces, eso es magnitud. Hay que entender, yo puedo generar una magnitud siempre y cuando sea cualitativamente distinguible y cuantitativamente. O sea, lo puedo ver si alguien es gordito, pues pesa más. Si tengo un volumen grande, pues sé que es más volumen que algo chico. Y después lo puedo pesar y saber cuánto pesaba. Eso es una magnitud, ¿sí? ¿Y qué es una magnitud de influencia? No una compañera de influencia, sí, hombre, sal con él, es buena onda. No. Magnitud de influencia, por ejemplo, si yo mido en un tanque vertical donde tengo hidrocarburos, quiero saber el volumen. ¿Qué es lo que mido? Altura y diámetro, si es circular. Y con eso saco el volumen. Pero, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Será el mismo volumen si mido a 0 grados Celsius que si mido a 40 grados Celsius? No, porque el volumen se expande. El tanque con la temperatura se expande y entonces va a contener más líquido. Entonces, no me interesa la temperatura, yo quiero saber el volumen, pero tengo que medir la temperatura para hacer correcciones por la expansión térmica del tanque, ¿sí? Entonces, esa se le conoce como magnitud de influencia, ¿sí? ¿Voy bien o me regreso a Querétaro? Ya hasta me compré chamarra, hombre, pues todavía me falta para que vean, aprovechen. Si los que vienen de fuera váyanse al mercado, zapatitos, mira, hasta zapatos me compré también, todo combinadito. Aprovechen, León es bonito y bien barato, ¿eh? Ok, entonces, resultado de una medición, es eso. ¿Sí vieron cómo midió ¿no? Entonces, una cosa es una magnitud. Ahora yo le tengo que asignar un valor, pues tengo que usar un instrumento. Y entonces, si es longitud, ¿qué tengo que hacer? Asignarle un número y decir es 2.4 centímetros con 0.07, entonces son 2.47 centímetros, ¿sí? A eso yo le puedo poner un error de medición. ¿Cuál puede ser el error de medición aquí? Que el instrumento que esté usando tenga una falla, que no apriete bien, que lo esté haciendo a una temperatura muy elevada o muy baja. Y entonces me da un error. Es como cuando van a esos lugares donde venden bebidas de colores y que huelen como que tienen algo que evapora. Creo que les llaman tequila y cervezas. Me han contado, yo no sé de esos lugares. Y luego dicen que hay unas cosas que juegan así con un palo y le pegan unas bolas o esto que lo avienta. También me han contado, ¿no? Bueno, tiran y la idea es pegarle aquí. Si yo le pego acá, pues esto es un error. Es muy similar en un instrumento. Yo quiero encontrar el valor adecuado de la medición, pero el instrumento puede estar midiendo mal, se puede tener un corrimiento y yo debo conocer ese error para quitarlo, ¿sí? Es muy sencillo, yo me subo a una báscula y si me subo a la báscula y me peso y dice 150 kilogramos, después subo
algunos instrumentos, pesas, y veo que tiene un corrimiento de 50 kilogramos. Un instrumento que tiene mucho error no es un mal instrumento. El error se quita. Es como los relojes. Si ahorita nos vamos a Tijuana, sus relojes van a tener 2 horas de diferencia. ¿Qué hacen? ¿Lo tiran y compran otro instrumento? Dicen, no, este ya no sirve. Véndame un instrumento aquí en Tijuana con la hora local. No, el error se corrige, ya sea que lo ajusto en el instrumento o lo corrijo mentalmente. Así se llama, ajustar cuando le muevo al instrumento, corregir cuando lo hago numéricamente. Yo veo el reloj y digo, son las 5, pero aquí son las 3. Ya corregí. Si yo le muevo el instrumento, lo estoy ajustando. Entonces, el error lo puedo quitar. Y hay 2 cosas muy importantes también. Uno, la exactitud de medición. Básicamente la exactitud de medición tiene que ver con el error y la incertidumbre. Y la incertidumbre de medición es un parámetro asociado al resultado de una de medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando. Razonablemente. Cuando yo mido, puedo tener, como dicen los gringos, un outlier, un valor atípico, se dice en español, ¿no? Yo mido y estoy midiendo, oigo taconazo, reviro para tercera y cuando regreso ya me di mal. Le pasa a las mujeres también, oyen tacón así fuerte, voltean a ver quién era y regresan a tomar el valor y ya se les pasó. Puede ser o puede ser alguna vibración, un cambio de energía eléctrica, me da un valor. Yo tengo que distinguir cuando hay esos valores atípicos, valores que no debo considerar para tomar el promedio de la lectura. Y entonces la repetibilidad de los demás valores es uno de los mayores indicativos de la incertidumbre. Para los que trabajan con metrología, la incertidumbre incluye histéresis, repetibilidad, reproducibilidad, resolución y la incertidumbre del patrón, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué debo calcular? Pues los dos. La exactitud me funciona para comprar el equipo y después, cuando yo calibro, quito el error y me quedo nada más con la incertidumbre. Vamos a ver rápido el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades tiene muchas unidades, tiene reglas, tiene vocabulario, pero vamos a ver rápidamente. Cuando yo estudié, a mí me enseñaron el sistema CGS, el sistema MKS, el sistema ingenieril. Actualmente, y ya por los últimos, yo creo que 40 años, se tiene el Sistema Internacional de Unidades. Y este sistema nos dice que una magnitud particular definida, adoptada por convención, como cuáles, el metro, kilogramo, newton, que es la unidad de fuerza, litro, pero hay otras unidades que son, por ejemplo, del sistema inglés, que es la pulgada, la libra y el galón. Cada unidad tiene un símbolo y la del metro es M, no es MTS o MT o cualquier otra forma que tengan para regar el tepache, no. El símbolo de metro es M, el símbolo del segundo es una S minúscula, el símbolo del kilogramo es K minúscula GS. Hay gente que pone kilómetro o kilogramo con K mayúscula. La K mayúscula es el símbolo de grados Kelvin, que sirven para medir temperatura absoluta. Muy bien. Entonces, aquí son las 7 unidades básicas del sistema internacional. Con estas unidades yo puedo generar cualquier unidad. Por ejemplo, aquí está masa, kilogramo y su símbolo K minúscula, G minúscula. Tiempo, segundo, S. Longitud, metro, M. Si quiero sacar velocidad, ¿qué hago? Es longitud entre tiempo, metro entre segundo, M entre S. Y así puedo generar cualquier magnitud.
Hay unidades derivadas como la que dije: superficie, metro cúbico, volumen, velocidad, contenido de cantidad de sustancia. Todas estas son unidades derivadas. Y hay unas unidades derivadas que tienen nombre y símbolo especial. Por ejemplo, frecuencia es el hertz, fuerza el newton, energía el joule y potencia el watt. Gracias. Ok. Bueno, y los prefijos se usan para no poner muchos ceros, ¿no? Yo puedo usar kilómetro, quiere decir 1000 metros, o puedo decir centímetro, que es 0.01 de metro. Estos son los más utilizados, desde 10 a las 12 hasta 10 a la menos 12, que es pico. Y características de los instrumentos, aquí hay varias. Para empezar, un instrumento puede ser único, un termómetro de líquido en vidrio, o puede ser un instrumento que tenga un amplificador, un indicador, un cable y el sensor, ¿sí? Y es un solo instrumento. Esto es muy importante cuando calibro, porque tengo que mandar todo el instrumento, con el cable, con sus accesorios de montaje y todo. Y esto, por ejemplo, se conoce como la escala, ¿sí? Lo que llamamos como carátula. Y la división de la escala, pues esta sería 1, la división de la escala. Esto es importante para cuando compro instrumentos. Yo tengo que saber cuál es la escala y con qué división de escala lo necesito. Puede ser 10, puede ser 1, ¿sí? Y luego, intervalo nominal. Hay dos intervalos. Uno es el nominal, el que trae el instrumento que yo compré, y el otro es el intervalo de medición. Es el intervalo donde yo voy a medir, de dónde a dónde mido, ¿sí? Yo puedo comprar un instrumento que mida de 0 a 100, pero a lo mejor yo nada más lo necesito para medir de 40 a 50. Por ejemplo, un termómetro de líquido en vidrio, que lo uso para medir la temperatura corporal. Ya cuando baja de 20, ya no tiene sentido, esa persona ya se fue. Y arriba de 40 también. Bueno, todavía 41, 42, hay algunos que aguantan, ¿no? Y luego hay instrumentos que no tienen escala, sino tienen un solo valor. Por ejemplo, un litro. Estos jarritas que antes traían, ¿no? Para el litro. O el kilogramo. Este que está aquí es el kilogramo número 21 que tenemos en el CENAM. Es de platino iridio, 90% platino, 10% iridio, y es el número 21 de 40 piezas que se cortaron de un material especial, este que les acabo de decir. Entonces, cuando es una medida materializada, en lugar de tener una escala, tiene un valor nominal. En este caso, el valor nominal es 1 kilogramo. Y luego, otra cosa importante de los instrumentos es esto: resolución, la capacidad para ver pequeñas diferencias entre una lectura y otra. Aquí la resolución sería 0.01, el siguiente sería 17, entonces la resolución es 0.01. Y tengo la repetibilidad. ¿Cuál de esos dos tiene mayor repetibilidad? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, ¿no? Todos los puntos, todas las flechas están en el mismo lugar. Sería igual tener mucha repetibilidad si estuviera acá. La repetibilidad no tiene que ver con el error, nada más que todos estén juntos, ¿sí? Un instrumento con mucha repetibilidad es un buen instrumento de medición. Y la reproducibilidad se puede usar para sacar características especiales, por ejemplo, calificación de método, calificación de personal, ver condiciones ambientales. Ahí yo cambio algo y todo lo demás lo dejo igual. A final de cuentas, yo lo que tengo que hacer es confirmar un instrumento, que el instrumento es el adecuado para el uso intencionado. Entonces, yo tengo que hacer primero lo que es mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, después verificar qué tanto error tiene el instrumento. Si tiene mucho error, ajusto.
Después de ajustar, mando a calibrar. En una calibración no se ajusta. ¿Sí? Antes de calibrar, el instrumento tiene que estar ajustado. Y finalmente, yo debo decir si el instrumento que tengo me sirve para donde lo quiero usar. Si tiene el error máximo permitido, la incertidumbre, ¿sí? Entonces, hay otro punto muy importante, cada cuándo calibro. Hay gente que me dice hay que calibrar cada año, o cada 6 meses, o cada 2 años. Bueno, eso va a depender de varias cosas, de la cantidad de veces que uso el instrumento, si lo excedo, si nada más estoy en un nivel, qué tan críticas son las mediciones, y hay varias cosas que pueden incluirse en esta situación para seleccionar el periodo adecuado de calibración, entre una calibración y la siguiente. Y bueno, esto hablábamos de la trazabilidad. La trazabilidad tiene que ver con el patrón. El patrón es el mejor instrumento que se utiliza en esa magnitud. Y también cuando son cuestiones químicas es material de referencia. ¿Sí? La trazabilidad es cómo llevo la medición en línea, en campo, en operación, hasta el patrón nacional, que está aquí en México en el CENAM. ¿Sí? Ojo, no es el instrumento el que tiene trazabilidad, sino el resultado de la medición que se realice con él. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo mandar a calibrar un instrumento. Eso no quiere decir que cada vez que lo use voy a medir bien, porque eso va a depender de quién usa el instrumento. Va a depender de las condiciones ambientales, si hay vibraciones, si las condiciones no son las adecuadas para usar el instrumento. Entonces, aunque el instrumento esté calibrado, esté bien, si lo uso en condiciones adversas, la medición va a ser inadecuada. Y esto es el concepto de trazabilidad. ¿Sí? Yo puedo tener el CENAM, puedo tener un laboratorio secundario, puedo tener una organización, una empresa, y entonces empiezo del patrón nacional, puedo tener un patrón de transferencia, patrón de trabajo, patrón de referencia en el laboratorio secundario, patrón de trabajo en el laboratorio, y la organización o la empresa puede tener un instrumento que sea de referencia para ellos, patrón de trabajo, instrumento de medición. ¿Y qué pasa con la incertidumbre? Por ejemplo, en presión, nosotros tenemos el patrón nacional que tiene 5 partes por millón, o sea, mido con 0.0000005. Y en la industria necesitan 1%. Entonces, este instrumento aquí debe ser aquí. Pero como hay tantos brincos, yo tengo que tener un instrumento con muy poquita incertidumbre para ir transfiriendo esa incertidumbre hasta llegar acá. Ahora, los valores que tiene el CENAM tienen que ser similares a los de otros países, y eso se ve en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que coordina este tipo de cosas. ¿Sí? Vamos a ver, esto es lo de incertidumbre de medición, ya lo habíamos platicado. No es posible conocer con certeza absoluta el valor verdadero de una magnitud. Siempre nos quedamos con incertidumbre. Y luego la incertidumbre se estima, no es una cuantificación exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que si el señor hace un cálculo de incertidumbre y encuentra 0.23, a lo mejor yo encuentro 0.29, es similar. No tiene que ser el mismo valor, pero del mismo orden de magnitud. Y luego, el nivel de incertidumbre apropiado depende del uso intencionado, es lo que les decía. Cada aplicación tiene una incertidumbre propia. Esto puede ser un certificado de calibración. La norma 17025 de la ISO de 2017, en el 7.8, viene todo lo que debe contener un certificado de calibración para ser adecuado. ¿Sí? Y un certificado de calibración puede ser una sola hoja o pueden ser 50 hojas, dependiendo, ¿no? Pero en una hoja cabe todo.
Y entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando medimos? Sacamos un resultado no corregido y ahí podríamos decir que estoy fuera de tolerancia. Sin embargo, primero tomo muchos datos y veo la incertidumbre. Siguiente, hago la corrección del error y entonces veo que ya está corregido y esa es la incertidumbre. Y algo que pensé que estaba fuera de tolerancia, un producto, un servicio que sí iba a salir, que lo iba a rechazar, a la hora de tener la trazabilidad, queda dentro. ¿Sí? Ahora, cuando yo saco la incertidumbre, la media, promedio, mejor valor del mensurando, no es el valor verdadero, pero el valor verdadero puede estar en cualquier valor de estos, ¿sí? Bueno, ya nada más voy a mostrarles estos ejemplos que tienen que ver con los tipos de tolerancias. Yo puedo tener una tolerancia que puede ser nada más inferior o superior o en ambos, superior e inferior. Y yo si hago una medición crítica, digamos, con tolerancia doble, superior e inferior, yo diría, este se salió de tolerancia, este está bien y este salió de tolerancia. Pero tengo que saber de la incertidumbre. Cada medición que hice tiene una incertidumbre. Entonces, eso que se veía sencillito se convierte en esto, ¿sí? Entonces, este definitivamente está bien, este definitivamente está mal, pero este lo dejo dentro afuera porque hay una parte que se sale con la incertidumbre y este que pensé que estaba afuera, hay una parte que queda dentro por la incertidumbre, ¿sí? Entonces, es un poquito más allá. Vamos a las conclusiones. Básicamente es esta. La normalización me da especificaciones y métodos para llevar a cabo pruebas, llevar un control estadístico que me permita estar verificando, hacer la certificación a través del cumplimiento continuo de normas y cuando hay nuevas tecnologías y requisitos, vuelvo a ver las normas aplicables y la metrología está dentro de la normalización para llevar a cabo pruebas, para verificación y para la certificación. Muy bien. Muchas gracias. Muy amables, muy agradecido por su presencia. Esta foto es de Querétaro, no nada más León es bonito, también vayan a Querétaro. No van a poder tomar una foto así, esto es un montaje. Allá al fondo está el tercer monolítico más grande del mundo, la Peña de Bernal. Está el acueducto, que es el acueducto del amor. Esa se le hizo el marqués a la marquesa. Pues, imagínense eso y una casa, pues ni modo que le dijera que no. Ella sí le dijo, contigo todo, mi rey. Y lo otro, tenemos ahí al Benito Juárez y donde dicen que se toma el tiempo, que es la iglesia en el centro. Muchas gracias, muy amables. El CENAM está a su servicio, lo que necesiten, por favor. Dudas, comentarios, mal de amores, yo resuelvo todo y si no, cuando menos me entero del chisme. Nada, bueno, muchas gracias, muy amables.